Bueno, ya estamos listos, continuamos, 9:44, ya está con nosotros Franco Venturi. Bueno, buenos días, bienvenido a la radio. Hola Mati, buen día para vos y toda tu audiencia. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, con fresco y está lindo hoy para estar acá en la radio, pero afuera también. Pero afuera también, claro. Sí, está lindo, fresco. Bueno, Franco, contame qué tenemos para hoy, cuál es el tema a tratar. Hoy en la columna número 54 Ajá. les traje la tenosinovitis de Kervain. Bueno. Es una tenosinovitis estenosante de Kervain. Esto tiene que ver, un nombre que nos suena un poco raro, tiene que ver con la mano, tiene que ver con el dedo pulgar. Y es que dos tendones que tenemos allí en la muñeca, va a terminar doliendo a la altura de la muñeca, pero que mueven el pulgar, que el pulgar es el dedo más importante de nuestra mano. Produce el 50%, más del 50% de los movimientos que vamos a realizar con la mano. Sobre todo termina formando la pinza, que somos los únicos animales que logramos hacer una pinza con nuestra mano. Lo que le va a pasar es que las vainas, no el tendón en sí, porque el tendón tendría más adentro, sino que por fuera hay una vaina que recubre este tendón, ¿no es cierto? Y esta vaina se termina engrosando, en algunos casos se inflama, o primero se inflama, después se engrosa. Todavía está por verse bien cómo es, pero se pueden producir las dos cosas y termina siendo atrapado en un canal. ¿Por qué? Porque bueno, en la parte dorsal de la mano, donde está la palma, tenemos 6 compartimentos por donde pasan distintos tendones extensores. Bien. Y en este caso es el primer compartimento, que es el que pasa el extensor corto del pulgar, que es su músculo, es un tendón, digamos, con su músculo, y el abductor largo del pulgar. Si vos abrís bien grande el pulgar, o sea, tenés la mano con la palma hacia abajo y lo abrís grande, vas a ver que cuando en la base del pulgar se van a marcar dos tendones. En este caso voy a mostrar con esta porque acá se me hincha un poco por mi laburo. Bien. Se marcan dos tendones y son esos dos los que van a causar dolor. Uno es el abductor largo del pulgar y el otro es el extensor corto del pulgar. ¿Qué les pasa? Les pasa que se engrosan debido a movimientos repetitivos. O sea, repetimos tantas veces, muchas veces, generalmente con un poco de desviación cubital de la mano. O sea, la mano se tiende a desviar hacia el lado del meñique. Generamos fuerza o movimientos repetitivos con nuestro pulgar, y lo que termina es primero inflamándose. Después se termina como engrosando la vaina, y como en el espacio hay un espacio muy reducido. ¿Por qué? Porque tenemos abajo está el radio con su apófisis estiloide, y por el otro lado tenemos, ese vendría a ser la parte ósea, un tope óseo, y por otro lado tenemos una cosa fibrosa que hay adentro por donde forma el agujerito, que es el retináculo, para que pasen también el nervio junto con su arteria y su vena. Y esto forma algo muy duro, muy rígido, y que no, al no ser elástico se atrapa ahí, y de tanto pasar va a hacer que se inflame por un lado, va a hacer que se engrose, y si se engrose va a quedar como atascado, nosotros le llamamos atrapado, en ese compartimento, en ese agujero, digamos. Al ser estas capas, la parte de abajo muy dura contra algo muy blando, lo que va a terminar es que lo blando, que vendría a ser la vaina con su tendón, va a terminar viéndose afectada. Esto lo descubrió el doctor de Kervain, precisamente, que se llama Fritz de Kervain, en el año 1895. ¿Quiénes son las que padecen esto? Principalmente las mujeres de entre 35 y 50 años. ¿Hay alguna razón? Porque se cree que tiene que ver con que se da mucho en la mujer de esta edad. Nos sacan de una ventaja de 4 a 6 a nosotros. Se da en casos de que estén embarazadas por una cuestión hormonal, una cuestión endocrina. Lo que sucede con la parte metabólica y la parte hormonal es que hay toda una serie de cambios. La mujer se entra a hinchar un poco más, a haber cambios, y al haber muy poco espacio en la muñeca, no solamente se ve afectado esto, sino también el túnel carpal, en ese sentido. Y se da mucho más todavía cuando la mujer tiene el niño
dentro del primer año de vida. ¿Qué significa esto? Que la madre tiene que manejarlo mucho, el chico no es para nada independiente, y tiene que moverlo mucho. Y generalmente cuando lo levantan, cuando lo cambian, cuando le hacen hacer fuerza, generalmente giran la mano hacia el lado del meñique y hacen fuerza con el dedo. Una vez no hay problema, 5 veces no va a haber problema. El tema es que lo hacemos muchas veces en el día durante mucho tiempo. También hay trabajos que van a causar esto, que puede ser usar mucho la compu o sobre todo el mouse. Sobre todo si vas siempre para el mismo lado, o sea, que haces una desviación de la mano hacia el lado de afuera, ¿no es cierto? Hacia el lado del meñique. Se puede dar en algunos camareros por llevar la bandeja, bien, ¿no es cierto? Y en algunos obreros de la construcción, y últimamente se da mucho, y que es un nuevo sector, que se da mucho en chicos jóvenes que usan mucho el joystick. Vienen en PlayStation, bien. No quería decir el nombre, pero bueno, pero se puede decir. Que usan el joystick, ¿por qué? Porque el joystick es totalmente pulgar, como decías vos, totalmente pulgar, y generalmente a veces movemos la muñeca. Ajá, sí. Más ahora que vienen estos inalámbricos que con el movimiento del joystick también juegan, o sea, también se mueve el personaje y provoca eso. En los deportes que más se dan son en el tenis y en el golf. Por una cuestión de modo de agarrar, en el caso uno la raqueta, el otro el palo, y el modo de golpear a la pelota y hacerlo reiterada y repetitivamente. Por otro lado también se puede dar en algunos casos de que haya habido una fractura de la muñeca. En otros lados también, si hay artritis reumatoidea, que es una enfermedad metabólica, una enfermedad sistémica, y puede ser que también provoque esto. ¿Qué es lo que lo causa realmente? La cantidad de movimientos repetitivos que va a hacer la persona, sobre todo con el pulgar y con su muñeca, con cierta desviación. Tiene que ver también, en el caso de la madre con su niño, de cómo va a utilizar la mano. Repetir tantas veces, en este caso con un peso, el peso va aumentando con el tiempo, pero seguís haciendo el mismo movimiento, va a hacer que realmente se inflame la vaina y que después duela. Y después se puede dar por alguna caída, por algún traumatismo o microtraumatismo que se pueden dar en la vida. La sintomatología va a ser, va a haber un dolor. El dolor después, de acuerdo al estadio, va a ir aumentando, ¿no es cierto? Va a ir siempre en aumento. El dolor va a estar en la base del pulgar. Si vos abrís bien la mano, donde termina el pulgar, digamos, la continuación, ahí con la muñeca, el dolor va a estar muy particularmente allí, en la medida que uno no concurra a un médico, un traumatólogo, un kinesiólogo, a que esto disminuya y no corrija sobre todo los movimientos repetitivos que provoca. Este dolor se puede irradiar y puede ir hacia el antebrazo e inclusive llegar hasta el codo. Para que llegue hasta el codo, el estadio, digamos, tiene que ser más bien avanzado, ¿no es cierto? No es que la tengo y enseguida se va hasta el codo. Pero bueno, hay pacientes que refieren, y después puede ir hacia el pulgar en sí, ¿no es cierto? Hacia todo el dedo y hasta el dedo índice. Puede ir el dolor. Si va a haber inflamación, va a haber un poco de edema, va a estar un poco entumecido y va a haber un poco de hinchazón en la zona, ¿no es cierto? En la base acá del pulgar. Y con el tiempo, esto lo que va a crear primero el dolor, después la gran hinchazón va a crear una limitación funcional. Y esto nos va a limitar en las actividades de la vida diaria. Como por ejemplo, querés alzar algo, querés agarrar algo, querés abrir un frasco con algo y te va a doler. Como te va a doler mucho, sobre todo cuando gires, ¿qué vas a hacer? No vas a tener suficiente fuerza y no lo vas a hacer. Entonces te vas a limitar en algunas actividades cotidianas, y esto va a llevar a que sea progresivo, a que cada vez más muevas, más dolor te genere, menos cosas puedes hacer. En algunos casos puede haber ruidos a la hora de mover la muñeca, de mover el dedo, se le llama crepitación, y puede ser, eso es porque el tendón, cuando pasa por el huequito, genera un atrito, y ese atrito genera
el ruido característico que puede estar provocado por el tendón. No siempre, no en todos los casos, no es algo que en todas las tendinocinovitis de Kerbein va a estar. En algunos casos puede y en otros no. A la hora de hacer un diagnóstico, generalmente es clínico. Lo que se le hace es lo que se le llama el test de Finkelstein o la maniobra de Finkelstein, exclusiva para la tendinocinitis de Kerbein, y es que vas a abrir la mano, el pulgar lo vas a bajar y lo vas a poner en la palma de la mano y vas a cerrar los 4 dedos, ¿no es cierto? Bien. Rodeando el pulgar. Vas a extender el codo y lo que vas a hacer es que vas a desviar la muñeca hacia abajo, hacia el meñique, y si el dolor lo tenés ahí en la base del pulgar, Sí. si te duele mucho, un dolor punzante en ese lugar, quiere decir que la vaina está atrapada, está engrosada y que tenés la tendinocinovitis de Kerbein. ¿Y el tema de la cura de esto? Lo que generalmente se suele hacer es, después de que hacemos el test, normalmente los doc y con buen criterio recomiendan una eco, ¿no es cierto?, una ecografía, para terminar de confirmar que sea eso. A veces se hace una RX para descartar que haya otras patologías, una artritis reumatoidea, o que haya habido una pequeña fractura, o si hubo una caída o no, y demás cosas. Y en casos ya que va a cirugía, sí se hace una resonancia nuclear magnética o un ataque, ahora viene el ataque 3D que muestra muy bien. Son casos ya muy particulares y los cuales son el mínimo porcentaje. ¿Por qué? Porque a la hora del tratamiento, el tratamiento conservador es el método de elección, el primer método de elección, y es un método que el tratamiento conservador tiene muy buena efectividad. Obviamente que si la persona a la hora del tratamiento no descubre qué movimientos realiza que le causan el dolor, y después a la hora de hacer esa actividad, supongamos la mamá está con el bebé y no modifica el patrón de movimiento, va a ser difícil que la tendinocinovitis se nos vaya. Entonces la primera cosa que yo hago como kinesiólogo es tratar de descubrir, hablando con la persona, qué cosas hace que le duele o qué cosas le genera dolor o en qué momento, y después tratar de que esa persona trate de modificar esa conducta. En un primer momento, lo que te quería contar es esto. A la hora del dolor, tiene 3 o 4 estadios. El primer estadio es que tenés un dolor punzante en el lugar. Cada vez que realizás el movimiento de la muñeca o del pulgar, hay algo que te pincha y te deja de hacer fuerza. En una etapa un poco más avanzada, ese dolor se hace un poco más persistente y puede llegar inclusive a doler en reposo. Lo cual ya ahí quizás ya conviene poner una ferulita, que ya voy a hablar más adelante. Puede ahí empezar a haber un poco de inflamación. Y ya en una fase más avanzada, en este caso, el dolor es agudo y, como te decía anteriormente, puede ir hacia el pulgar, hacia el índice, ir hacia el antebrazo y llegar hasta el codo. Es una etapa más avanzada, una etapa en la cual ya hay más tumefacción, más edema, las actividades de la vida diaria se ven bastante perjudicadas porque el pulgar realiza todo para agarrar, el cual cualquier prensión que queramos hacer, cualquier cosa que queramos agarrar del celu a cualquier otra, se nos va a ver dificultado, va a haber dolor y no nos va a dejar realizar la actividad. Se recomienda tratar de consultar lo antes posible ante la aparición, consultar antes para no llegar a este punto. En el caso de que esto siga avanzando y no concurramos al doctor, dijimos no, ya se nos va a pasar, me toman antiinflamatorio, se nos pasa, puede después llegar a haber pérdida de la funcionalidad de la mano, torpeza a la hora de querer agarrar cosas, no poder hacer fuerza, casi a prácticamente nada, cualquier cosa que agarre, inclusive comer, se te va a ver dificultado porque te va a causar dolor. A la hora del tratamiento, la primera cosa que se le va a hacer, como vamos a notar que está caliente y está un poco irritado, le vamos a tratar de poner hielo, ¿no es cierto? 20 minutos, 2, 3, 4, 5 veces por día. Vamos a tratar de pedirle que los movimientos que le hacen mal no los realice. En algunos casos se inmoviliza el pulgar y sobre todo si estamos en un estadio, digamos, avanzado hacia adelante, generalmente se suele inmovilizar con una férula. ¿La inmovilización para qué es? La inmovilización con la férula es para que no mueva y siga repitiendo los dolores, los movimientos que le causan dolor y que le llevan a inflamación.
En algunos casos también se recomienda reposo. Es difícil hacer reposar las manos. Generalmente hacemos todo con nuestras manos. Por eso por ahí se aplica la férula para que realmente el reposo sea efectivo. En la primera línea, digamos, de acción se le dan antiinflamatorios, los no esteroideos que se llaman los AINES, que vendría a ser el Ibu o el Diclo, como yo le suelo llamar. Y en una segunda etapa se puede pasar a corticoides por un lado con una beta o algo por el estilo, y se llega al caso de infiltraciones. Se infiltra 2 o 3 veces, se hacen unas eco guiadas que se infiltra justo la vaina y en el tendón para no infiltrar otras cosas, que tienen bastante buenos resultados. Está en controversia si una vez que te infiltran inmovilizo o no inmovilizo. Algunos prefieren inmovilizar, otros prefieren no inmovilizar. Yo por ahí recomiendo 2 o 3 días estar tranquilo con la mano. Si en caso de que no te inmovilizaron, está 2 o 3 días tranquilo y después sí empezás lentamente a mover. Siempre se recomienda fisio desde un primer momento. Dentro del fisio, bueno, vamos a hacer el hielo. Se le puede hacer un poco de ultrasonido para masajear interiormente, digamos, celularmente las células de la vaina y del tendón. Y después vamos a empezar con la reeducación motora, la reeducación funcional de los 2 tendones, pero tienen que ver con los músculos del pulgar. Vamos a tratar de mover sin que duela, vamos a tratar de generar contracciones isométricas primero, después isotónicas, o sea, con movimiento, siempre hasta el límite del dolor, tratando de que no duele y que cada vez genere más dolor. Por otro lado, al mismo tiempo vamos a ir hablando con la persona para ir descubriendo qué actividad y qué cosas hace en su casa que le generan dolor, y tratar de hacerle entender y de explicarle de que si va corrigiendo, la inflamación va a ir retrocediendo, se va a ir desengrosando, digamos, se va a dejar de atrapar y cada vez va a doler menos. Es algo que lleva su tiempo, no hay algo mágico que en una semana, 2 semanas estás bien, sino que lleva a veces 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses. ¿Por qué este tiempo? Porque es la mano, y la mano la movemos mucho, todo el tiempo y para todos. Entonces, bueno, la persona tiene que entender esto, entender que tiene mucha importancia, tiene que ver la reeducación que hace en su casa y tratar de tener buenos movimientos. Como duele, al principio la persona lo hace, y esto va a causar que se va a ir recuperando eficazmente y va a estar siempre mucho mejor. Y después que pasa un mes y medio que realiza toda esta corrección de distintas posturas y distintos movimientos, el cerebro solo va a ir después automatizando estos nuevos movimientos, estas nuevas formas de mover sin dolor, y cada vez va a ir mejorando. En el caso que la persona la porfee y quiere seguir haciendo como quiera ella, por más que le duela, sí va a ir hacia la infiltración a la larga, y sí va a ir a la larga quizás a una cirugía. En el caso de que el tratamiento conservador, el nuestro, el kinésico, no tenga el éxito adecuado, que se da en muy bajo, menos del 5%, no hay éxito de tratamiento kinésico. Se pasa así a la infiltración, y de allí se puede pasar a una cirugía. La cirugía es, hacen una incisión, retiran toda la parte que está esclerosada, que está engrosada, que está inflamada, tratan de retirar y dejar libre la vaina. Obviamente que después viene una inmovilización de 4 o 6 semanas, y después viene el tratamiento kinésico de vuelta, o sea, toda la fisio, claro, para la recuperación funcional de la mano. Bien. Esto más o menos, Mati, sí. Lo que tiene que ver con un dolor muy punzante en la base del pulgar, que viene llamado como tenosynovitis de Kerbein. Muchas personas a veces lo tienen y el nombre es un poco difícil, o no está muy... Claro, mejor no estamos muy acostumbrados. No se conoce por el nombre, pero muchas personas quizás les duele en la base del pulgar cuando realizan sus actividades. Claro, y a lo mejor ni siquiera saben que es una patología. Exactamente. En el caso de, vos me hablabas de los trabajadores, en el caso de gente que trabaja con las compu, con el mouse, es tratar también de corregir posturas, es tratar de corregir movimientos. Yo sé que la persona me dice, yo tengo que seguir trabajando. Sí, está bien, seguir trabajando, pero tenés que modificar o la posición del codo, la posición del mouse, o cambiar el mouse, o buscar otro mouse, uno más grande, más chico, más esto, más aquello, más funcional, menos funcional, para lograr que no repetir el movimiento lesivo, el que te lleva a la lesión. Bien.
Ahí está entonces, Franco Venturi, bueno, con su columna semanal, bueno, sobre Kinesia Salud. Muchas gracias, Franco. Muchas Nos vemos gracias la próxima. a vos, Mati, saludos para toda la audiencia y que tengan un buen día.